Capítulo 5. Una vida rendida en el altar. Un círculo perfecto de amor. Cuando oramos, Dios primero nos envía su palabra a nuestro espíritu. Esa palabra tiene poder para sanar, restaurar, liberar, prosperar y bendecir, porque es palabra viva del Señor. Esta palabra llega a nuestro espíritu y cuando la oramos, la Biblia asegura que vuelve prosperada porque en el medio de ese círculo de oración está la persona por la que oraste. Cada vez que oramos, sumergimos en un círculo de amor celestial a las cosas y a las personas, a todo por lo que oramos, y todo lo que Dios envía siempre regresa a nosotros en respuesta de victoria. La oración es un círculo perfecto. Observa el siguiente gráfico. Y ahí en el libro vemos un dibujito donde está escrito Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y sale ahí un dibujo donde hay una personita, donde arriba está Dios y abajo está escrito yo. Ahora sí continúo leyendo. Tu oración es un círculo perfecto. Dios envía sus palabras porque Él siempre inicia la oración y son las que te pondrá para que vuelvan a Él y se forme el círculo. Siempre son palabras breves. Entonces, si el Señor te lleva a orar por la familia, lo haces de manera breve. De igual manera, cuando oras por los vecinos, los conocidos y los desconocidos. Y ahí en el libro observamos otro gráfico donde dice oraciones breves. Está el círculo que ya conocemos, el de familia, amigos, compañeros, conocidos, vecinos y desconocidos. Y luego hay una llave donde se mencionan diferentes palabras y están Moisés, 4 versículos, Deuteronomio 9 del 26 al 29. Elías, 2 versículos, Primera de Reyes 8 del 36 al 37. Nehemías, 7 versículos. Nehemías 1 del 5 al 11. Jesús, 3 minutos, en Juan 17. Es interesante notar que una de las mejores oraciones de Moisés duró solo 4 versículos. La oración de Elías duró 2 versículos. La oración de Nehemías duró 7 versículos. Y la extraordinaria oración de Juan 17 duró 3 minutos. Es decir, cuando oramos, no se trata de decir muchas palabras, sino de decir las palabras que Dios puso en nuestro corazón. Para eso debes pedirle: Señor, dime qué deseas que ore. Dame tus palabras para que vuelvan y cuando regresen, mi familia, mis vecinos, mis conocidos y aquellos por quienes estoy orando queden encerrados, atrapados, envueltos en la red del círculo perfecto de tu amor. No hay nada que la oración no pueda hacer. A Billy Graham, el hombre que ganó más almas en toda la historia de la cristiandad, le preguntaron cuál era el secreto de que tantos millones de personas se convirtieran al Señor. Y él respondió: tengo 3 principios. El primero, orar. El segundo, orar. Y el tercero, orar. Había descubierto que la oración mueve la mano del Señor. A.B. Simpson, un hombre tremendo de Dios, tenía un cartel en su oficina que decía: orar sin cesar. Y abajo
continuaba así: hazlo ahora. Cada vez que veía el cartel, se ponía a orar. Él quería estar conectado con las palabras que se mueven de parte del cielo. Ahora bien, esas palabras que Dios baja primero, porque Dios inicia la oración, pueden venir en cualquier momento. Mientras caminas, lavas o trabajas y de repente te viene un nombre, un motivo. Pero también pueden venir cuando te dispones a buscarlas. No solo esperes a que Dios te ponga una palabra para orar. También siéntate y dile: Señor, acá estoy, dime qué oro. Sal a buscar esa palabra. Quédate en silencio. No hables, no te apures. Permite que la carga venga. La biografía de Abe Simpson cuenta que él oraba en todo lugar, en cualquier momento. Siempre lo encontraban orando. En una estadística que se hizo en los Estados Unidos, a 14,000 creyentes les preguntaron si disfrutaban de la oración y veían respuesta. Solo el 2% respondió que sí. De 14,000 personas que oraban, el 98% oraban para no tener ninguna respuesta. Porque el secreto es esperar que Dios te diga qué palabra hablar. Y cuando la hablas, sale y trae victoria, porque Dios siempre responde sus oraciones. Y las responde mucho más grande de lo que hemos orado. Observemos ahora el siguiente pasaje. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Jeremías nos enseña que lo primero es clamar. Al soltar la palabra, Dios te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas. Es decir, cada vez que oramos, Dios responde más grande de lo que le hemos pedido. Guarda esto en tu corazón. Dios te da una palabra para que haya cielos abiertos. Y no solo te da cielos abiertos, sino que también te da sanidad. Abe Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, cuenta que fue a orar por una mujer de más de 80 años que estaba muy grave. El médico ya la había desahuciado. Simpson oró lo que el Señor le dijo y oró por sanidad. Luego se fue. El Señor sanó a la mujer, quien, en agradecimiento, ofrendó tanto dinero que pudieron comprar un templo nuevo. Simpson oró por sanidad y terminaron comprando un edificio para la iglesia. Tu oración debe girar alrededor del conocimiento de Cristo, porque en Cristo están escondidas todas las demás cosas. Cada vez que le pides al Señor conocer algo de Él, estás haciendo una oración eterna. Cuando conoces a Cristo, en Él vienen todas las cosas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, durante toda la tarde y toda la noche estuvo sanando. El relato bíblico cuenta que le traían enfermos de todos lados y los sanó a todos. El Señor y los discípulos se acostaron tarde. Al día siguiente, Pedro se levantó y, al ver la cantidad de gente que se había acercado, porque todos escucharon la noticia de los milagros y los testimonios, fue a buscar a Jesús. ¿A dónde lo fue a buscar? A su casa, pensando que estaría descansando, pero Jesús se había levantado muy temprano y se había ido al monte a orar. Pedro pensaba que estaba descansando, pero el éxito que habían tenido el día anterior fue gracias a la oración, y el éxito que tendrían ese día también. Por esto mismo, cuando la gente te busque, que no te encuentre durmiendo en la cama.
sino arrodillado en tu portal, diciéndole: acá estoy, Señor. Dame palabra de oración, porque yo sé que vas a responder cosas grandes y ocultas. Quiero conocerte más. En esa oración, Él te va a mostrar las cosas que deben morir en el altar, fundamentalmente para enseñarte a orar mejor. A Dios no le interesa simplemente quitarte el ataque de pánico, sino que mueran las cosas necesarias para que entres en el espíritu de oración, para que empieces a orar y a buscarlo cada día. El Señor hará una selección. Por ejemplo, si tú le pides: Señor, quiero morir a mi carácter impulsivo, tal vez Dios diga: no, yo quiero primero matar tus excusas, porque aunque te sane el carácter impulsivo, vas a seguir sin orar. Hace muchos años, cuando yo tenía entre 18 y 19 años, mientras viajaba en el colectivo 114, tuve una visión. Veía que le hablaba del Señor a gente que no era cristiana. En ese momento no sabía lo que eran las visiones, pero esto me ocurría tanto en el colectivo 114 como en el 141. Le decía al Señor: no me gusta predicar, no soy evangelista, no me gusta hablarle al no cristiano. Señor, prefiero hablarles a los cristianos. Más tarde, comencé a estudiar en el seminario bautista. Completé la carrera y me contrataron como profesor. Durante 7 años enseñé asignaturas como pastoral de la sexualidad y pastoral de la pareja. Era feliz enseñando. Preparaba mis clases con esfuerzo y dedicación. Incluso hice cursos de posgrado. Aún conservo todos los apuntes. Enseñaba unas 9 materias, la mayoría optativas, y venían estudiantes de toda Argentina. En mi corazón le decía al Señor: soy feliz. Sin embargo, algo dentro de mí me decía: vas a hablarles a los no cristianos. Pero yo insistía: no, Señor, yo soy maestro, me gusta enseñar. No me interesa hablarles a los no cristianos. Otra de mis oraciones era poder recorrer las iglesias predicando. Así viajé por toda Argentina enseñando sobre sexualidad y sanidad interior. Me sentía pleno, pero Dios tenía otros planes. Su plan no era que fuera maestro y recorriera iglesias. Su plan era que orara por aquellos que no lo conocían, para que se sumaran a su cuerpo, tal como alguien alguna vez había orado por mí. Aún así, yo deseaba enseñar y ser reconocido. Escribí aproximadamente 10 libros que se usaron como textos en seminarios de Estados Unidos, sobre psicología pastoral y otros temas. Seguía tomando el 141 y el 114 y también el 86, y la visión persistía. Veía que les hablaba a los demás de Jesús, pero yo seguía resistiéndome. No quiero, no soy evangelista, soy maestro. Quiero predicar en las iglesias, quiero ir a congresos. Un día el Señor permitió que me echaran del seminario. Me citaron y me dijeron que solo me dejarían con una materia, lo cual era casi como despedirme. Les pregunté por qué, pero no obtuve una respuesta clara. Me sentí muy frustrado. Lo consideré injusto, así que decidí renunciar y me fui. Tiempo después, fundé el Instituto de Aconsejamiento Pastoral INDAP, con la idea de enseñar allí. Daba clases por la mañana, por la tarde y por la noche cuando teníamos los 3 turnos. Pensaba que seguiría enseñando y predicando en las iglesias, pero el Señor me mostró que no me había llamado a encerrarme a enseñar solamente,
sino a llevar su palabra y su amor a quienes no lo conocían y a formar esas personas en Cristo. Sin embargo, le pedía al Señor: mándamelos ya convertidos y yo les enseño, pero salir a hablarles no. Luego, Dios me abrió una puerta en la televisión. Pensé que sería una oportunidad para hablar del Señor y enseñar la Biblia en televisión, pero me encontré con una cláusula que prohibía la participación de pastores en el canal. Solo podía entrar como profesional, pero yo no quería. Dios me estaba guiando a hablarle a la gente, me gustara o no, y a escribir libros seculares, algo que tampoco quería hacer. El Señor fue quebrantándome porque, aunque yo tenía mis propios deseos y anhelos, Él tenía un plan mejor y mucho mayor. Ese plan era sumergirnos en el espíritu de la oración, para que todas las personas por las que estamos orando y que no conocen a Cristo puedan llegar a conocerlo. Una vez que lo conozcan, podremos enseñarles sobre la presencia del Señor. Ese es el corazón de Dios. Parte práctica: volver al Señor. Vayamos a la parte práctica. Si estás orando y no sientes fuego, si te estás aburriendo, es porque algo está fallando. No estás tocando la vida. En ese momento, lo mejor es detenerte y decirle al Señor: estoy orando mal, muero a esta oración. Dime qué debería orar. Cuando Dios te dé la palabra para la oración, sentirás su presencia, su fuego. Muchas veces empezamos orando algo, por ejemplo, cielos abiertos. Declaramos cielos abiertos en la reunión, cielos abiertos en mi hogar, cielos abiertos en mi trabajo. Pero llega un momento en el que esta oración pierde fuerza y empieza a aburrirnos, ya que el alma aparece. Es entonces cuando debemos detenernos y pedirle a Dios que reavive el fuego, que nos dé su palabra y nos guíe sobre qué orar. Necesitamos regresar continuamente a Él. La oración es un lugar de encuentro con Dios, y si no sientes que estás tocando la vida, es porque la oración no está alineada con su voluntad. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grandes es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Salmo 139 del 17 al 18. Siempre necesitamos volver al Señor, a la oración que nos da vida. Por eso, David decía en el Salmo 139 del 17 al 18: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Nuestra oración tiene que ser: Señor, dame tus pensamientos, ponlos en mi corazón, porque ellos son una suma hermosa y grande, y cada vez que los oro, se multiplican más que la arena. Y así descubro que aun cuando me despierto, tú estás conmigo. Revisa que estás tocando la vida, la presencia de Dios, cada vez que ores. Cuando el Señor te dé la carga, notarás que tu oración volverá a encenderse. ¿Cómo mejorar nuestra relación de pareja y de familia? Es muy fácil y hermoso. Tú y tu pareja tienen cada uno su portal, donde buscan al Señor a solas y oran. Cuando ambos se encuentren, compartan lo que el Señor les ha revelado en cada encuentro. De este modo, aprendes a tener comunicación en tu matrimonio, a compartir lo que el Señor te ha enseñado. Porque, aunque el mundo diga que hay que ser uno en lo sexual, lo más importante es la unión espiritual, que es la que ordena
todas las demás uniones. Cuando una pareja aprenda a compartir lo que el Señor le habla, se fortalece en el espíritu. Y eso es lo que realmente importa. Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, son descritos en la Biblia como personas justas que amaban al Señor. Por otro lado, Priscila y Aquila, mencionados en el Nuevo Testamento, tomaron a Apolos para perfeccionarlo en su conocimiento de la fe. Dios levanta matrimonios y novios que aprenden a ser uno a nivel espiritual, a tener comunión en las cosas del Señor. Es fundamental compartir también con los hijos nuestras experiencias espirituales y pedirles que compartan lo que ellos han orado, lo que han visto y lo que Dios les ha revelado. Esto fortalece la unión en el espíritu dentro de la familia. Si tu pareja no es cristiana, puedes compartirle desde tu propia experiencia. Por ejemplo, si tu marido no comparte tu fe, muéstrale lo que Dios te ha mostrado. Aunque él se enoje o se rebele, al compartir lo que Dios te muestra, estás sembrando la palabra y puedes orar para que esa semilla crezca en el círculo de su amor. Pídele al Señor que el círculo de amor disminuya hasta que se rinda. Hechos 20 relata que Pablo, al marcharse, se despidió de los efesios en la playa, sabiendo que no los vería nunca más. Se arrodillaron, lloraron juntos, se abrazaron y Pablo se fue hacia Troas, donde permaneció 7 días. Allí, nuevamente, la iglesia se reunió en el puerto para orar por él, incluyendo a padres e hijos. Esa imagen de niños viendo a sus padres arrodillados en oración es algo que impacta y no se olvida. La oración compartida en familia o en comunidad deja una marca profunda en la vida de las personas. Cuando le pregunto a la gente, ¿quién te impactó?, siempre hablan de una mamá, un papá o un abuelo al que vieron orar en el nombre del Señor. Necesitamos compartir lo espiritual. No obstante, para llegar a eso, primero debemos orar. Señor, dame algo nuevo de ti. Juntos como cuerpo. Cuando nos reunimos, traemos todas esas oraciones que aún no han recibido respuesta y oramos juntos como cuerpo de Cristo, porque Él nos convoca. Ya no necesitamos pensar en actividades para atraer a la gente. Ahora solo queremos orar. Señor, atráenos a todos hacia ti con cuerdas de amor. Todo lo demás puede esperar. Lo primero es encontrarme contigo. Pedro y Juan iban caminando hacia el templo a la hora de la oración cuando vieron a un paralítico. Ellos no oraron. Señor, te pedimos sino que dejaron que Cristo, que vivía en ellos, actuara con autoridad diciendo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Es decir, dieron la orden con autoridad. Ejerce tú también tu autoridad. Al hacerlo, no estarás dándole órdenes a Dios, sino permitiendo que Él ordene a través de Cristo. A Pedro y a Juan los golpearon y los metieron en prisión. Si yo hubiera estado allí, le habría preguntado a Dios, Señor, ¿por qué tanta injusticia? Estaban predicando tu palabra, pero ¿qué hicieron los creyentes? En vez de quejarse, se reunieron y oraron como cuerpo, porque sabían que cuando nos unimos y morimos a nosotros mismos, Cristo aparece. Observa cómo oraron. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron,
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, del 24 al 31. ¿Qué fue lo primero que dijeron? Soberano Señor. Oramos reconociendo que Dios es soberano. No son soberanos aquellos que nos dañaron, ni la deuda, ni los problemas. El soberano es Dios. Cuando te levantes, di: tú eres el Rey, Señor. Tuyos son la gloria, el honor y el poder. En el nombre de Jesús. Luego los creyentes dijeron: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Ellos estaban orando la Biblia, citaron el Salmo 2. No pidieron que cambiaran las circunstancias, sino que Dios les diera autoridad para seguir hablando de Cristo, mientras Él extendía su mano para que se hicieran sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. Cuando oraron así, el lugar donde estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo. ¡Qué grandioso! Padre, que cuando oremos tiemble el lugar donde estemos y nos llenes de autoridad para que se multipliquen los testimonios, los milagros, la prosperidad y la bendición. Cuando te persigan o te ataquen, haz esta oración: Señor, tú eres el Rey de Gloria. Úngeme para que tu palabra se multiplique. Ellos no oraron por un cambio de circunstancias, sino para que Cristo creciera, aun cuando los estaban persiguiendo para matarlos. Ellos no estaban orando por cosas menores. En cambio, nosotros asistimos a la reunión y decimos: no siento nada, no recibo nada. ¿Por qué será? Te lo voy a explicar con una historia real. Una señora se había comprado una heladera en Estados Unidos por $4,500. La llevó a casa y comenzó a llenarla de alimentos. Al día siguiente, cuando abrió la heladera, descubrió que toda la comida estaba en mal estado. La heladera no había enfriado. La mujer, furiosa, llamó al vendedor. «Me engañaron. Pagué $4,500 por una heladera que no funciona», dijo la mujer. «Señora, mil disculpas. Debe tener una falla. ¿Usted entiende que perdí la carne y todo lo que puse adentro? Esto es intolerable». «Perdón, señora. ¿Puedo hacerle una pregunta?», preguntó el vendedor. «Sí», respondió la mujer. «Por favor, abra la heladera y fíjese si se enciende la luz». «No, no se enciende». «Bien, por favor, arrodíllese y ponga el oído cerca del motor para ver si hace ruido». «No, no hace ruido». «Muy bien. Ahora hagamos una última prueba. Atrás de la heladera debe de haber un cable.
Fíjese si está enchufado. No, el cable no está enchufado, respondió la mujer. No había enchufado la heladera. A veces no estamos conectados. Si vienes al cuerpo de Cristo y no oras, ciertamente no sentirás nada, porque no estás enchufado a la oración. En cambio, si entras y dices, Señor, acá estoy, vine a orarte, entonces estarás conectado y tocarás el cuerpo de Cristo. Cada vez que vayas a la reunión, entra por las puertas con acción de gracias. No importa quién está a tu lado, apenas entres, dile a Dios, Señor, gracias por este día, gracias porque estoy vivo, gracias por la luz, gracias por el aire, gracias por ti. Te amo, dame palabra, dame oración. Te traje todo lo que no me respondiste en la semana, porque sé que si no lo hiciste en lo privado, lo harás aquí con mis hermanos en el cuerpo de Cristo. Ora así y tocarás la presencia del Señor. Pablo decía, yo no dejo de dar gracias por vosotros, al hacer mención de vosotros en mis oraciones. Efesios 1, del 15 al 16. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ofreciendo siempre oración. Filipenses 1, del 3 al 4. Damos gracias a Dios, de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Colosenses 1, 3. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Primera de Tesalonicenses 1:2. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis padres, recordándote constantemente en mis oraciones noche y día. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Filemón 1:4. No dejo de dar gracias por ustedes al hacer mención de ustedes en mis oraciones. Efesios 1:16. ¿Le diste gracias a Dios por quien Él te indique? De pronto te vino un nombre. Señor, ¿quieres que dé gracias por esta vida? Pregúntale. Cada vez que nos reunamos, da gracias a Dios por alguien. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, ofreciendo siempre oración. Filipenses 1, del 3 al 4. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando por ustedes. Colosenses 1:3. Observa cómo la gracia y la oración van juntas. Damos gracias a Dios por ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Primera de Tesalonicenses 1:2. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis padres, recordándote constantemente en mis oraciones noche y día. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Filemón 1:4. Cuando ores y des gracias, verás la gloria del Señor y tocarás el cuerpo, porque dar gracias y orar es también morir. ¿Recuerdas a los 10 leprosos? El Señor los sanó, pero ¿cuántos volvieron? 1, el 10%. Los otros se fueron y no volvieron. ¿Y qué hizo el que volvió? Se postró y dijo, gracias. La actitud es importante. No es solo decir gracias. La actitud del corazón también cuenta, porque la oración por uno mismo, por otros y en el cuerpo, Dios la está usando para formar
en cada uno de nosotros el espíritu de oración. Él está formando una manera de ser celestial, un forjamiento de Cristo, una manera de vivir. Esa manera de vivir, de ser, la forma el Señor con la oración. Por eso Pablo enseñaba: ora siempre por ti, por otros y en el cuerpo, porque la oración está derribando tu manera de ser natural y está formando la manera de ser de Cristo. El espíritu de oración es vivir a Cristo, es un vivir celestial, porque es la vida de Él forjada y formada en ti. Nuestra manera de ser. Todos nosotros tenemos carácter, como vimos en el capítulo anterior. El carácter es lo que se ve. Todos mostramos el carácter porque no hay manera de esconderlo. Alguien que tiene una determinada disposición biológica que lo lleva a ser de una manera, puede aprender a ser de otra, pero su disposición natural seguirá ahí, aunque esté temporalmente controlada por los hábitos adquiridos. ¿Y el hábito nuevo cambia un poco la biología? Sí, hasta cierto punto. Si se deja el hábito, la biología regresa. Así es nuestra manera de ser. Leí un libro hermoso de una misionera que estuvo en la India y cuenta su testimonio. Mi papá era violento y mi mamá prostituta. Yo sirvo al Señor porque mi abuela oró por mí y me rodeó. El Señor le dio fin a lo que heredé y Cristo nació y creció en mí. Ahora yo le sirvo. ¡Wow! El poder de Dios le da fin a lo nuestro, bueno o malo, y hace nacer la vida del Señor en nosotros. ¿Cómo es la manera de ser de Cristo o el espíritu de oración? El espíritu de oración es descansar en que Dios es soberano. Cuando se te forja Cristo, estás con Él y Dios guía todo. Una anécdota cuenta que una joven se le descompuso el auto frente a una iglesia. Ella entró al templo y dijo: «Se me rompió el auto. ¿Alguien me puede ayudar?». Los hermanos respondieron: «Cuando termine la reunión, quédate, que después te ayudaremos». La muchacha se quedó en la reunión, se convirtió a Cristo y se anotó para participar en un grupo. Después de eso, los hermanos le dijeron: «Bueno, ahora vamos a arreglar tu auto». Intentó mostrarles que el auto no encendía, pero cuando colocó la llave, ésta arrancó correctamente. Si Dios tiene que hacer que el auto se rompa, lo va a hacer. Esa es la soberanía divina. A una hermana de 85 años le preguntaron: ¿qué es lo mejor de tener 85 años? Lo mejor es que puedes mirar 85 años atrás y ver que Dios estuvo contigo en todo momento. Él estuvo guiándome, porque yo le rendí mi vida al Señor, respondió. En su biografía, Ave Simpson cuenta que en una ocasión se metió a nadar en un río y comenzó a ahogarse. Justo pasó por allí un bote y lo rescató. En otra oportunidad, durante la construcción del templo, pisó una tabla y cayó de una altura considerable. Mientras caía, pudo aferrarse a otra tabla y salvar su vida. Cuando era estudiante, no tenía un peso. Un día se recostó sobre el césped del parque de la universidad y dijo: «Señor, no tengo dinero». Movió un poco la mano y tocó algo. Cuando miró, descubrió que era dinero. Si Dios tiene que poner billetes en el pasto o una segunda tabla de madera o enviar un bote, lo va a hacer. Descansa en que Él guía tu vida. Eres propiedad del Rey. Él es soberano. Nada sucede por casualidad. Hay propósito de Dios en cada situación. Él está ahí ahora contigo. No esperes irte al cielo. Trae el cielo a la tierra.
Una hermana de 85 años escribió un libro sobre la oración que recorrió el mundo. Obtuve una foto de su Biblia, cuyas páginas estaban todas marcadas y escritas. ¡Qué hermoso! Spurgeon decía, una Biblia destruida siempre va acompañada de una vida llena de fuerza y victoria. El Señor es precioso y nos llena de experiencias nuevas. Cuando tenemos el espíritu de oración, podemos compartir lo que Dios está haciendo. Nos volvemos sencillos. Ya no nos interesa la vida de los demás. Nos damos cuenta de que no somos nada. Cuando oramos, Cristo sale de manera espontánea, gloriosa, hermosa. Dios no busca gente perfecta, sino gente rendida. Por eso, mi oración es, Señor, muéstranos las cosas de nuestro carácter, heredadas o adquiridas, que debemos dejar en la cruz para su muerte. Estás desarmando nuestra manera natural de ser, la que nos gobierna, para que dejemos de estar presos de la biología y de los hábitos, para traer el vivir de Cristo, el vivir humano y divino, porque Cristo es humano y divino, el hombre perfecto y Dios perfecto. Observa el siguiente pasaje. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Génesis 49 del 3 al 4. Rubén tenía un futuro prometedor y una herencia significativa, pero su carácter lo hizo perder la presencia del Señor. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Le había dicho el Señor a Rubén. Esa era su herencia, pero luego Dios le declaró, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Su carácter le hizo perder lo que Dios tenía para darle, dignidad, honor, bendición, el Espíritu de Cristo. El carácter de Rubén tenía que morir, así como nuestra manera de ser debe morir. Necesitamos rendirle nuestra vida al Señor y podemos entregársela en partes en el altar o, como dice el apóstol Pablo, entregarla en sacrificio vivo. Esto es lo más lógico que podemos hacer, rendirle nuestra vida. Dios no busca nuestros talentos, sino nuestra vida. Él no quiere servidores, sino vidas rendidas. Cuando nuestra vida se rinde por completo, Cristo aumenta grandemente en nosotros. George Mueller dijo, hubo un día en que morí completamente. Dios me trató y fui derrumbado por completo. Ese día Cristo empezó a crecer en mí. Oremos para que el Señor nos derribe y le entreguemos nuestra vida. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos y darnos la victoria. Pero eso viene después de que le entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Él quiere vidas rendidas en el altar para hacernos a la imagen de Cristo.